Buenos días, mi nombre es Sara Valentina Rosso y el día de hoy voy a presentarles mi primer parcial para la materia de lógica y pensamiento crítico. Antes que nada, les voy a hablar sobre el artículo que escogí, el cual se llama Acabar la pandemia. Fue escrito por David González Escobar el 25 de febrero del 2022 en el diario El Colombiano y nos habla sobre el COVID-19 y cómo ha sido para los países afrontar esta época post-pandemia, específicamente para Colombia. Entonces, ahora sí, identifique la conclusión y explique las razones por las cuales la eligieron. Para poder definir la conclusión es importante reconocer cuál es el punto de vista en juego. Y para eso vamos a dividir el texto en dos partes. La primera que podemos ver aquí es donde el autor nos habla sobre lo que fue la pandemia, los momentos trágicos que trajo y cómo a pesar de que la hemos superado todavía ha dejado rezagos o ha dejado secuelas en diferentes países, específicamente en el nuestro. Posteriormente, el autor comienza a cambiar de enfoque y comienza a hablar de cómo Colombia tiene buenas condiciones, pero es gracias a esos traumas que tiene que no ha podido superar la pandemia y no ha podido progresar, a pesar de que reconocemos que ya no es lo mismo que en el 2020. Que el país se encuentra atado al sufrimiento y por ende ese sufrimiento nos limita. Y lo que mejor le podía pasar al país es que lo dejara a un lado y ya se enfocara en salir adelante. ¿Dónde se ve representada esta idea? En esta oración que dice: después de todo el sufrimiento, al país le convendría cerrar el capítulo. Esa es la conclusión del texto. Además, podríamos decir que esta pues, es una conclusión válida porque esta es una oración, está entre punto y punto, esto puede ser controversial, representa un punto de vista y tiene diferentes razones que la apoyan, las cuales voy a explicar a continuación. La primera razón es esta, y es que ya han pasado casi 2 años desde que el mundo descendió por unos meses hacia un estado de histeria absoluta. ¿Por qué escogí esta premisa? Porque el autor básicamente la utiliza para mostrar que es exagerado el tiempo que llevamos sufriendo a partir de un virus. Posteriormente, también nos encontramos con esta razón que dice: ya vacunados, parecen chistes viejos las sesiones de echar alcohol al mercado o eso desinfectar las calles y las llantas de los carros. Con esta razón o con esta premisa, el autor nos indica que le convendría a Colombia cerrar el capítulo porque estando vacunados y protegidos es ridículo seguir viviendo como vivíamos en el 2020 y que ya, por ese sentido, tenemos que ir progresando porque ya las situaciones no son iguales. Luego tenemos esta que dice: Francia, Reino Unido, Dinamarca y otros países ya han anunciado públicamente que levantarán prácticamente todas las restricciones asociadas al COVID-19 en las próximas semanas. Esta premisa es utilizada por el autor para comparar con otros países que de pronto han sufrido las mismas situaciones con nosotros, y eso lo indica también en el texto, que ya han salido adelante. Y en este sentido, si estos países pudieron levantar las restricciones, Colombia también le conviene levantar las restricciones porque incluso puede estar mejor que estos países. Ahora, teniendo en cuenta las conclusiones y teniendo en cuenta las premisas, podemos decir que no hay indicadores de premisas ni de conclusiones, no las indican explícitamente, sino que esas premisas son, pues uno las deduce porque están implícitas en el texto. Ahora, ¿cuál es la otra posición opuesta? Colombia todavía no se debería olvidar que existe una pandemia. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo artículo que escogí, el cual se llama César Caminar. Es un editorial de la casa El Tiempo, en donde nos habla sobre la inseguridad de caminar en las calles de Bogotá y cómo este debe ser considerado un aspecto importante para la sociedad porque es algo que realmente está afectando a la ciudad. Entonces, ¿es una controversia? Sí. Y la respuesta está en esta primera oración. Es comprensible que a algunos, quizá a muchos, el asunto de qué es lo que les produce estrés a los peatones en una ciudad como Bogotá les parezca irrelevante. Sin embargo, al autor sí le parece relevante, sí le parece importante lo que está pasando en la ciudad con las calles, con la inseguridad. Y no le parece, y en ese sentido, esa idea, ese es el punto de vista del autor, y se ve representado en esta última oración, que dice: en suma, lograr que la ciudad sea amable con los peatones está lejos de ser un lujo o un capricho. Esta es la conclusión, primeramente, porque, como ya lo mencioné anteriormente, refleja la posición del autor, y segundo, porque tiene un indicador de conclusión que está aquí, que se dice en suma. ¿Cuáles son las razones que el autor utiliza para apoyar su conclusión? Básicamente, el autor se basa, valga la redundancia, en datos, en resultados de estudios hechos en la ciudad,
¿Para qué esto? ¿Por qué con datos? Bueno, para demostrar de forma objetiva que no es algo que no es un capricho de los ciudadanos, sino que es algo que realmente está pasando. Y en ese sentido darle más importancia a su conclusión. Aquí podemos ver las premisas que utiliza. Primero, porque permite saber que impide que más personas opten por caminar para sus desplazamientos, para bien del tráfico y el ambiente. Y porque es enorme la cantidad de bogotanos y bogotanes que por distintas razones se ven en la necesidad de caminar para cubrir sus trayectos cotidianos, 3, 3.1 de los 13 millones de viajes que a diario se hacen en la capital corresponden a quienes caminan. Ahí está la primera, aquí está la primera razón por la cual es importante, porque pues muchas personas de nuestra ciudad, pues su principal transporte es caminar, y por ende es algo que nos debemos preocupar porque es una gran proporción de los ciudadanos de Bogotá. Aquí está la segunda premisa. Está también el tema de la actividad física y de cómo esta termina impactando en los indicadores de salud pública y en la carga que a diario soporta el sistema de salud. Podemos ver que no es un lujo o un capricho de los ciudadanos, sino que ahora no solo afecta a los ciudadanos como el tránsito, sino que también afecta a otros sectores como salud pública y el sistema de salud pues, de Bogotá y de Bogotá. Por último tenemos este tercer argumento que dice, también es un factor clave la deficiente separación del tráfico automotor, así como la presencia bien sea de mucha o poca gente en la vía peatonal. Entonces podemos ver que no solo afecta a los peatones, sino que también afecta a los que conducen. Entonces, como gracias a estas tres premisas podemos ver que no engloba solo un grupo, sino que engloba todo un grupo de diferentes elementos, de diferentes aspectos que conforman la ciudad. Es importante que la ciudad tenga en cuenta lo que está pasando con los peatones y que esto no es puro capricho. Todo eso se utiliza para soportar pues la conclusión. ¿Cuál sería la posición contraria? La posición contraria, bueno, básicamente sería que pues lograr que la ciudad sea amable con los peatones no es una necesidad, sino que es un lujo y un capricho. Porque esta sería la posición contraria a lo que dice el autor, pues porque básicamente está diciendo que no es importante lo que dicen que no es importante o no es relevante, como lo que menciona acá, lo que dicen los ciudadanos. Básicamente la conclusión opuesta pues se basa en esta primera oración que menciona el autor, en esta primera oración que es la indicadora de la controversia. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.